Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo soy y me emociona muchísimo conectar con ustedes una vez más. Hoy nos embarcaremos en un viaje emotivo, un recorrido por la memoria para honrar a aquellos talentos turcos que nos han dejado antes de tiempo, aquellos actores y actrices que iluminaron nuestras pantallas con su arte, pero que lamentablemente ya no están físicamente con nosotros hasta el año 2025. Es un tributo a su legado, a las emociones que nos regalaron y a la huella imborrable que dejaron en el mundo del entretenimiento turco. Antes de que empecemos este homenaje, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fascinante sobre el cine y la televisión turca, análisis de series, noticias de actualidad y mucho más. Así que si son amantes de las novelas y películas turcas, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hoy, quiero que juntos recordemos a aquellos nombres que, aunque ya no estén, siguen vivos en nuestros corazones y en cada una de las escenas que interpretaron. Es importante recordar que la muerte es parte de la vida, y aunque la partida de estos artistas nos cause tristeza, debemos celebrar la alegría que nos brindaron con su talento. Vamos a hablar de sus carreras, de los personajes que los hicieron famosos y de la persona que eran fuera de las cámaras. Empezaremos nuestro recorrido con Ayanik. Seguro que muchos de ustedes recuerdan a este galán de la época dorada del cine turco. Ayanik fue un ícono, un símbolo de masculinidad y elegancia que cautivó a audiencias de todas las edades. Su presencia en pantalla era magnética, y su talento actoral innegable. Participó en un sinnúmero de películas, muchas de las cuales se convirtieron en clásicos del cine turco. Su carisma y su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes lo convirtieron en uno de los actores más queridos y respetados de su generación. Su trágica muerte a una edad relativamente temprana, conmocionó a todo el país y dejó un vacío irreemplazable en la industria del entretenimiento. Lo recordamos con cariño por sus papeles en películas como Kanun Namna, donde su interpretación del valiente y justo policía lo catapultó a la fama, y Istanbul Kanalarken, un drama intenso que demostró su capacidad para transmitir emociones complejas. Ayanik no solo era un rostro bonito, era un actor dedicado a su oficio. Se preparaba meticulosamente para cada papel, estudiando a fondo los guiones y buscando la manera de aportar autenticidad a sus personajes. Su profesionalismo era admirable y su pasión por la actuación era evidente en cada una de sus interpretaciones. Fuera de las cámaras, Ayan era conocido por su amabilidad y su sencillez. Era un hombre cercano a su público y siempre se tomaba el tiempo para saludar a sus fans y firmar autógrafos. Su muerte repentina a los 50 años, a causa de un ataque al corazón, dejó a Turquía en shock. El país entero lloró la pérdida de uno de sus ídolos más queridos. A día de hoy, su legado sigue vivo en las numerosas películas que protagonizó y en el recuerdo de aquellos que tuvieron la oportunidad de disfrutar de su talento. Las nuevas generaciones lo descubren a través de la preservación y remasterización de sus películas, manteniendo viva la llama de una estrella que brilló con intensidad. Sus películas, más allá de puro entretenimiento, se han convertido en un documento histórico de una época, reflejando los valores, las preocupaciones y las aspiraciones de la sociedad turca de aquellos años. Continuando con nuestro homenaje, no podemos dejar de mencionar a Kemal Sunal. Un nombre que resuena con risas y alegría en cada rincón de Turquía. Kemal Sunal fue un comediante excepcional, un maestro del humor que supo conectar con el público a través de personajes entrañables y situaciones hilarantes. Su humor era genuino, accesible y sobre todo, muy inteligente. Sus películas eran un reflejo de la vida cotidiana, de las dificultades y los sueños del pueblo turco. A través de la comedia, Kemal Sunal logró tocar temas importantes y generar conciencia social. Su muerte repentina fue un golpe durísimo para sus fans y para la industria del cine. Lo extrañamos muchísimo, pero su legado perdura en cada una de sus películas, que siguen haciendo reír a generaciones enteras. ¿Quién no recuerda sus interpretaciones en Hababam SNF, donde encarnó al inolvidable Inek Saban, un estudiante torpe pero de buen corazón que siempre se mete en problemas, o en Tosun Pasa, una comedia histórica llena de situaciones absurdas y diálogos ingeniosos? Kemal Sunal no era simplemente un comediante, era un observador agudo de la sociedad turca. Sus personajes, a menudo marginados y oprimidos, luchaban por sobrevivir en un mundo injusto. A través del humor, Kemal denunciaba la corrupción, la desigualdad y la burocracia, siempre con un toque de optimismo y esperanza.
Su comedia era, en esencia, una crítica social disfrazada de entretenimiento. Fuera de las cámaras, Kemal era un hombre reservado y discreto. Se mantenía alejado de los escándalos y prefería pasar tiempo con su familia. Era un hombre sencillo y humilde, a pesar de su enorme fama. Su muerte a causa de un ataque al corazón mientras viajaba en avión, conmocionó a todo el país. Turquía perdió a uno de sus mayores tesoros, un hombre que hizo reír a millones de personas y que dejó una huella imborrable en la cultura turca. Su humor sigue siendo relevante hoy en día, y sus películas siguen siendo vistas y disfrutadas por personas de todas las edades. El humor Sunal se ha convertido en un sello distintivo, una forma de ver el mundo con ironía y optimismo, incluso en los momentos más difíciles. Siguiendo con este sentido tributo, ahora recordaremos a Munir Özkul, un actor versátil y talentoso que destacó tanto en el cine como en el teatro. Munir Özkul era un camaleón, capaz de transformarse en cualquier personaje con una facilidad asombrosa. Su rango actoral era impresionante y su talento para la improvisación era legendario. Fue un actor muy querido por sus compañeros de trabajo y por el público en general. Era un hombre sencillo, humilde y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Su partida dejó un gran vacío en el mundo del espectáculo turco, pero su legado sigue vivo en sus numerosas películas y obras de teatro. Lo recordaremos siempre por su participación en Bizi Maile, donde interpretó al patriarca Yaşar Usta, un hombre bondadoso y protector que lucha por mantener unida a su familia, o en Güler Misin Alar MSN, una comedia dramática que explora las complejidades de las relaciones humanas. Munir Özkul era un actor de método, un intérprete que se sumergía por completo en sus personajes. Se preparaba concienzudamente para cada papel, investigando a fondo la historia y la psicología de sus personajes. Su objetivo era transmitir la verdad y la autenticidad a través de su actuación. Su versatilidad le permitió interpretar una amplia gama de personajes, desde el villano despiadado hasta el héroe noble y valiente. Fuera de las cámaras, Munir era conocido por su generosidad y su sentido del humor. Era un hombre sencillo y humilde que disfrutaba de la compañía de sus amigos y familiares. Su muerte tras una larga enfermedad fue sentida profundamente por el mundo del espectáculo turco. Su legado, sin embargo, perdura en las numerosas películas y obras de teatro que protagonizó. Su influencia en el cine y el teatro turco es innegable, y su nombre sigue siendo sinónimo de talento y profesionalismo. Sus interpretaciones siguen siendo estudiadas por estudiantes de actuación, quienes admiran su capacidad para dar vida a personajes complejos y memorables. Otro nombre que merece ser recordado es Adile Naşit. Una actriz entrañable y carismática que se ganó el corazón de todos con su sonrisa contagiosa y su talento innato para la comedia. Adile Naşit era una figura maternal, una abuela cariñosa que transmitía calidez y ternura a través de la pantalla. Su voz era inconfundible y su risa era música para los oídos. Sus personajes eran siempre optimistas y llenos de vitalidad, incluso en las situaciones más difíciles. Su muerte prematura fue una gran pérdida para la industria del entretenimiento turco, pero su recuerdo sigue vivo en cada una de sus películas y programas de televisión. ¿Quién no recuerda su papel en Neseli Gunler, donde interpretó a Saadet, una madre adorable y divertida que siempre está dispuesta a ayudar a sus hijos, o en Davaro, una comedia rural que muestra su habilidad para conectar con el público de todas las edades? Adile Naşit era una actriz intuitiva, una intérprete que conectaba con el público a un nivel emocional profundo. No necesitaba grandes gestos ni elaborados discursos para transmitir sus sentimientos. Su sonrisa, su mirada y su voz eran suficientes para comunicar todo lo que necesitaba expresar. Su comedia era sutil y elegante, nunca vulgar ni ofensiva. Era una maestra del timín cómico, capaz de provocar la risa con una simple frase o un gesto inesperado. Fuera de las cámaras, Adile era una mujer sencilla y bondadosa. Se preocupaba por los demás y siempre estaba dispuesta a ayudar a quienes lo necesitaban. Su muerte a causa de un cáncer dejó un vacío irreemplazable en el corazón de sus fans. Su legado, sin embargo, perdura en las numerosas películas y programas de televisión que protagonizó. Su imagen sigue siendo un símbolo de alegría y optimismo, y su nombre sigue siendo sinónimo de talento y carisma. Su voz, especialmente en narraciones para niños, sigue escuchándose en la radio y en plataformas digitales, perpetuando su magia entre las nuevas generaciones. No podemos olvidarnos de Tarık Akan, un actor de gran talento y convicciones firmes que luchó por la justicia social y la igualdad.
Tarık Akan fue un símbolo de rebeldía y resistencia, un actor comprometido con su tiempo que utilizó su fama para alzar la voz en contra de la injusticia. Sus películas eran un reflejo de sus ideales, y su actuación siempre fue honesta y conmovedora. Además de su talento actoral, Tarık Akan era un hombre culto e inteligente que se preocupaba por el bienestar de su país. Su partida fue una gran pérdida para el mundo del arte y la cultura turca. Lo recordaremos siempre por su valentía y por su compromiso con la verdad. Mencionemos algunas de sus películas más significativas, como Suru, una película que denuncia la explotación de los campesinos en Anatolia, o Yol, una película que explora las dificultades de la vida en las zonas rurales de Turquía y que fue censurada durante años. Tarık Akan no era un actor conformista, era un artista comprometido con su tiempo. Utilizó su fama para denunciar las injusticias sociales y para defender los derechos de los oprimidos. Sus películas a menudo abordaban temas controvertidos y desafiaban el statu quo. Su valentía y su integridad le valieron el respeto y la admiración de sus compañeros de trabajo y del público en general. Fuera de las cámaras, Tarık era un hombre sencillo y humilde. Se mantenía alejado de los lujos y los excesos y prefería dedicar su tiempo a causas sociales. Su muerte a causa de un cáncer fue sentida profundamente por el mundo del arte y la cultura turca. Su legado, sin embargo, perdura en las numerosas películas que protagonizó y en su ejemplo de compromiso social. Su nombre sigue siendo un símbolo de rebeldía y resistencia, y su memoria sigue inspirando a aquellos que luchan por un mundo más justo y equitativo. Su autobiografía An Bam David Bar se convirtió en un bestseller, revelando su visión del mundo y sus experiencias personales. Siguiendo con nuestro recuento, es necesario mencionar a Fatma Girik, una actriz icónica que rompió barreras y desafió las convenciones de la sociedad turca. Fatma Girik fue una mujer fuerte e independiente que se abrió camino en una industria dominada por hombres. Su talento actoral era innegable y su presencia en pantalla era imponente. Participó en una gran cantidad de películas, interpretando personajes complejos y desafiantes. Además de su carrera como actriz, Fatma Girik también incursionó en la política, defendiendo los derechos de las mujeres y los más vulnerables. Su legado es inmenso y su influencia en la cultura turca es incalculable. La recordaremos siempre por su coraje, su talento y su compromiso con la igualdad. Destaquemos algunos de sus roles más emblemáticos en películas como Helin, una película que explora las dificultades que enfrentan las mujeres en las zonas rurales de Turquía, o Ezo Helin, una película que cuenta la historia de una mujer valiente y decidida que lucha por su independencia. Fatma Girik no solo fue una actriz talentosa, fue una pionera que abrió el camino para las futuras generaciones de actrices turcas. Desafió los estereotipos de género y se negó a ser encasillada en papeles convencionales. Interpretó personajes fuertes e independientes que luchaban por sus derechos y por su dignidad. Su valentía y su determinación la convirtieron en un modelo a seguir para muchas mujeres turcas. Fuera de las cámaras, Fatma era una mujer comprometida con causas sociales. Luchó por los derechos de las mujeres, los niños y los ancianos. Su compromiso con la justicia social la llevó a incursionar en la política, donde defendió los derechos de los más vulnerables. Su muerte a causa de una insuficiencia renal fue sentida profundamente por la sociedad turca. Su legado, sin embargo, perdura en las numerosas películas que protagonizó y en su ejemplo de coraje y compromiso social. Su nombre sigue siendo un símbolo de fuerza, independencia y lucha por la igualdad. Su trayectoria política, aunque no exenta de controversias, demostró su compromiso con el servicio público y su deseo de mejorar las condiciones de vida de sus compatriotas. Es imposible abarcar a todos los grandes talentos que nos han dejado en un solo vídeo, pero quiero mencionar brevemente a otros nombres importantes como **Oztug Serengil **, un comediante y actor versátil que destacó por su humor absurdo y su capacidad para improvisar, **Ekrem Bora **, un galán del cine turco que protagonizó numerosas películas románticas y dramas, **Hulusi Kemen un actor reconocido por sus papeles de padre autoritario pero de buen corazón, **Suna Pecuisal una actriz de teatro y cine que destacó por su talento para la comedia y el drama, y Zeki Müren un cantante, compositor y actor icónico que rompió barreras de género y se convirtió en un símbolo de la cultura turca. Cada uno de ellos contribuyó de manera significativa al cine y la televisión turca, y su memoria permanecerá viva en nuestros corazones.
Y bien, hemos llegado al final de este emotivo recorrido. Hoy hemos recordado a algunos de los actores y actrices turcos que nos han dejado antes de tiempo, pero cuyo legado perdura en cada una de sus películas y programas de televisión. Hemos hablado de sus carreras, de sus personajes más emblemáticos y de la persona que eran fuera de las cámaras. Es importante recordar que su talento y su arte seguirán inspirando a futuras generaciones. La influencia de estos artistas trasciende el mero entretenimiento. Sus películas y programas de televisión se han convertido en parte del patrimonio cultural turco, reflejando la historia, los valores y las aspiraciones de la sociedad turca. A través de sus personajes, nos han hecho reír, llorar, reflexionar y soñar. Su legado es un tesoro que debemos preservar y transmitir a las futuras generaciones. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este homenaje. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan recordado con cariño a estos grandes artistas. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál de estos actores o actrices era su favorito? ¿Qué película o serie recuerdan con más cariño? Me encantaría leer sus opiniones y compartir sus recuerdos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas conozcan el legado de estos grandes artistas, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.